Elizabeth Bathory, la condesa que se convirtió en leyenda. Elizabeth Bathory nació en 1560 en el Reino de Hungría, dentro de una de las familias más antiguas, ricas y poderosas de Europa. Su apellido abría puertas, cerraba bocas y protegía secretos. Desde niña, Elizabeth creció rodeada de castillos, sirvientes, maestros privados y una educación que muy pocas mujeres de su época podían recibir. Aprendió latín, alemán y húngaro. Estudió leyes, administración y literatura. Era inteligente, decidida y consciente de su posición. Desde pequeña entendió que su apellido la colocaba por encima de casi todos. Pero también creció en un ambiente donde los castigos físicos, la obediencia forzada y el silencio eran normales. En su entorno el sufrimiento ajeno no era un escándalo. Era parte del orden social. A los 11 años fue prometida en matrimonio con Ferenc Nadasdy, un noble guerrero conocido por su dureza en el campo de batalla. Se casaron cuando Elizabeth tenía 15 años. Su esposo pasaba la mayor parte del tiempo fuera, en campañas militares, por lo que Elizabeth quedó a cargo de enormes propiedades, castillos y decenas de sirvientes. Con el tiempo, Elizabeth no solo administraba tierras, gobernaba personas. Y gobernar personas le gustaba. Los registros históricos describen que Elizabeth tenía un carácter fuerte, exigente y poco paciente. Esperaba obediencia absoluta. Para ella, el error no era una falta. Era una ofensa personal. A finales del siglo XVI, comenzaron los rumores. Las jóvenes que entraban a servir al castillo no duraban mucho. Algunas regresaban a sus pueblos distintas, otras simplemente no regresaban. Al principio la gente pensó que se trataba de enfermedades, huidas o accidentes, pero con el paso de los años, los testimonios empezaron a acumularse. Se hablaba de castigos excesivos, de encierros prolongados, de humillaciones y de prácticas que nadie se atrevía a denunciar públicamente. Elizabeth, protegida por su título, seguía intocable. Después de la muerte de su esposo en 1604, su conducta se volvió aún más extrema. Ya no tenía a nadie que equilibrara su poder. Era dueña absoluta de sus castillos. Fue en esta etapa cuando surgió la leyenda más conocida, que Elizabeth creía que la juventud podía conservarse por medios ajenos. Aunque los historiadores discuten cuánto es mito y cuánto es realidad, sí está documentado que Elizabeth desarrolló una obsesión profunda con el paso del tiempo, la apariencia y el control. Su círculo cercano estaba formado por personas que la apoyaban, la justificaban y ejecutaban sus órdenes sin cuestionar. Durante años nadie se atrevió a intervenir, hasta que las víctimas comenzaron a pertenecer a familias nobles. Ahí el silencio se rompió. En 1610 el rey de Hungría ordenó una investigación oficial. El encargado fue el conde György Thurzó, quien había sido amigo cercano de la familia Bathory. Cuando las autoridades entraron a los castillos, encontraron evidencias que no podían ignorarse. Testimonios, documentos, registros y sobrevivientes. Más de 300 declaraciones fueron reunidas. Algunas hablaban de maltratos, otras de castigos extremos, otras de desapariciones. Elizabeth nunca fue llevada a juicio público, no porque fuera inocente, sino porque su apellido era demasiado importante para permitir un escándalo. La solución fue política. Fue condenada a un castigo silencioso, confinamiento perpetuo en su propio castillo. Elizabeth fue encerrada en una habitación sellada. Solo se dejó una pequeña abertura para pasarle comida. No podía ver a nadie. No podía salir. No podía hablar con el mundo. Pasó así 4 años. La mujer que había controlado castillos, ejércitos domésticos y fortunas, terminó viviendo entre muros, sin voz, sin poder y sin presencia pública. Murió en 1614. Fue enterrada en secreto. Y su historia, lejos de desaparecer, se convirtió en una de las leyendas más oscuras de Europa. Con el tiempo, Elizabeth Bathory fue llamada la Condesa Sangrienta.